poder entender lo que viene, lo que ocurrió y lo que podría pasar con Colombia y con Estados Unidos, nos acompaña María Claudia Lacutir. Ella es la presidente de la Cámara de Comercio Colombo Americana o AmCham Colombia. Doctora Lacutir, ¿cómo está y bienvenida? Muy buenas tardes, un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por abrirnos el espacio para conversar. Lo primero que le quiero preguntar es si realmente usted cree que ese impasse, insisto, como lo denominó la Cancillería colombiana, ya fue superado realmente. Yo creo que si bien pareciera estar superada el impasse o la crisis que vivimos en el día de ayer, lo anterior y lo que ocurrió nos debe llevar a todos, a tanto empresarios, gremios, asociaciones, Congreso, gobierno, a que miremos estas necesidades y lo que sucedió dentro del ámbito de una diplomacia, donde los canales diplomáticos se deben de mantener y la política exterior debe de estar enmarcada dentro del pragmatismo. No creo que sea un tema de corto plazo, es un tema de que veníamos pensando en que iba a dar, pero no en el tiempo tan corto en el que realmente se dio esta crisis en el día de ayer. La situación sigue latente y acciones de diplomacia van a ser importantes y necesarias. Me parece importante eso que usted referencia que se sentía de pronto en el ambiente que esto podría ocurrir. ¿Por qué creían que una situación como esta se podría llegar a presentar? Por las razones por las cuales se presentaron, porque tenemos dos presidentes con ideologías diferentes, dos presidentes que hacen acción y política exterior, como también acciones de gobiernos a través de las redes sociales, y porque al mismo tiempo sabíamos que dentro de todo este proceso, Colombia tiene unos pendientes en la relación con Estados Unidos que definitivamente van a estar puestos sobre la mesa. ¿Podríamos hablar de pronto de que el país queda con matrícula condicional en su relación con Estados Unidos? Yo no la quisiera llamar matrícula condicional, más es un tema de trabajo conjunto, un tema en el que definitivamente va a tocar hacer un esfuerzo entre todos de trabajar de la mano para generar acciones que nos permita dialogar y hacer propuestas relacionadas con los intereses comunes que lleven a la relación a mantenerse como se ha mantenido. Son 200 años de relación que vale mucho la pena seguir construyendo y que al mismo tiempo le ha dado a Colombia unos beneficios importantes que le llegan a sus ciudadanos y que representan un crecimiento dentro de nuestra economía. En este punto, ¿por qué cree usted que el país debería, 12 horas después, ya pasaron un poco más de 12 horas de esta situación, ¿por qué en este momento Colombia debería sentirse tranquilo después de lo que ocurrió y por qué de pronto debería tener intranquilidad? ¿En qué aspectos? Yo creo que ni una ni la otra. Este es un tema constante, es un tema de relacionamiento entre dos países, es un tema que ya hemos vivido anteriormente en esta crisis, pues obviamente no de la forma como la vivimos por las condiciones de redes sociales y otros, eh, digamos que argumentos que fueron establecidos, pero definitivamente sí son acciones que debemos de mantener en constante seguimiento y por eso desde la Cámara Colomboamericana hemos abierto un espacio, dada la crisis de ayer entre empresarios para poder construir y hacer gestión en Estados Unidos como también en Colombia, que nos permita fortalecer esos lazos entre empresarios. Tenemos que tener en cuenta que la relación entre Colombia y Estados Unidos nunca ha sido únicamente entre presidentes. También está la relación con el Congreso, que ha sido bipartidista, entre los empresarios con la sociedad civil. Y en ese sentido, estamos reforzando las acciones y estamos trabajando para lograr mantener esos espacios abiertos que permitan comunicar temas, acciones e injerencias e incidencia que genera la política exterior, tanto de Colombia como de Estados Unidos, en el bienestar de los colombianos. Y en eso tenemos que enfocarnos. ¿Cuáles son las lecciones que deja esta situación a nivel de pronto diplomático? Lo primero es que la diplomacia debe prevalecer. Tenemos que quitarnos la intención de generar política exterior a través de las redes sociales. También que aquí no es válido ni lo nacionalismo ni el populismo. Aquí lo que es válido es poner de presente por encima de cualquier tema la importancia de prevalecer las necesidades y el bienestar de los colombianos. Al mismo tiempo, también nos enseña
que tenemos que generar acciones que estén en constante desarrollo, de seguimiento, acciones para promocionar, para aprovechar las oportunidades, para demostrar el ejercicio de el buen relacionamiento, como también de las oportunidades entre los dos países. Estados Unidos es nuestro país principal en todo sentido y va más allá de las cifras. No estamos hablando solamente de la importancia en exportación, en inversión, en turismo, en remesa, sino también la importancia en el ingreso que reciben los colombianos por cada uno de estos temas, la generación de empleo y la necesidad de una proveeduría competitiva que no permite el encarecimiento de los productos que reciben los colombianos a nivel nacional. Y a nivel comercial, ¿cuáles son esos puntos que hay que hacer énfasis, que hay que tener en cuenta de cara a lo que se venga? Creo que hay puntos importantes en la injerencia y la incidencia de los aranceles, lo vimos, es para Colombia puede llegar a ser devastador en un proceso que no tenga transición y tampoco otros mercados a los cuales se puede hacer este ejercicio. Dos, la confianza que hay que darle a los compradores a nivel internacional, como también en los de Estados Unidos, que esta crisis y las que seguramente vendrán no hace una injerencia sobre el proceso de compra ya establecido, porque lograr tener un cliente es muy difícil. Perder un cliente se hace solamente en segundos. Y la confianza es la variable más importante. Y en este momento, los compradores estadounidenses, algunos están preguntando si este impasse se va a repetir, si esto va a generar un rompimiento en su cadena de valor a través de la proveeduría por Colombia, de Colombia, que tanto esfuerzo hemos trabajado para lograr mantener y que se genere esa confianza necesaria para tener negocios a largo plazo. Esos temas son de gran relevancia. Precisamente desde el análisis que usted hace, ¿qué cree que viene en el corto, mediano y largo plazo para el comercio entre ambos países, para las exportaciones y las importaciones entre ambos países? Hay que seguir trabajando como se viene trabajando, hay que seguir fortaleciendo esa relación, hay que seguir aprovechando las oportunidades. De hecho, el 14 y 15 de mayo tenemos una rueda de negocio que estamos desarrollando en conjunto con la Cámara de Comercio de Bogotá para traer negocios, para que los colombianos puedan aprovechar esas oportunidades que hay, que existen, son reales y más de 23 estados en Estados Unidos están comprando productos colombianos. Tenemos que seguir para adelante. La base de una sociedad son los empresarios, son el proceso y la resiliencia que hacen y en ese sentido, desde la de la Cámara Colomboamericana, estamos trabajando para mantener y seguir haciendo ese esfuerzo. Estados Unidos fue muy enfático también ayer cuando se anunció que el impasse se había superado y dijo que esto dependería de la actitud de Colombia y que Colombia cumpla con algunas de las exigencias, por decirlo así, que está haciendo el gobierno de Donald Trump. ¿Cuáles serían de pronto esos puntos que Colombia, si desobedece, podríamos volver a tener una situación como la vivida el domingo? En este contexto hay que recalcar que Estados Unidos tiene la soberanía de deportar a los migrantes que considere que están afectando la seguridad nacional. Y en ese sentido es una potestad única y exclusivamente de Estados Unidos. Colombia tiene la obligación y está por ley de generar el proceso de reintegro de las personas deportadas a nivel internacional. Eso está en una ley de destierro donde efectivamente no se puede dejar en el limbo legal y judicial a los colombianos deportados. Y en ese sentido, hay mecanismos para alzar la mano en aquellos temas que se sientan que son injustos en contra de quienes están siendo deportados a Colombia, pero los mecanismos que se utilizaron no eran los adecuados. En ese sentido, yo creo que lo más importante, y como ha sido la mención del presidente Donald Trump, esto está relacionado con la política de migración, con su política de América Primero, donde estará manteniendo un proceso de deportación de todos los ilegales que considere Estados Unidos que no deben de estar en Estados Unidos por seguridad nacional y en ese sentido, lo primero que hay que hacer es el trabajo mancomunado entre las dos embajadas, el trabajo diplomático, las acciones que aseguren el trato justo a los migrantes que están siendo deportados de Colombia y al mismo tiempo acciones que permitan su recibimiento en el país. ¿Qué deja clara la actitud de Estados Unidos, doctora Lacutir? Me explico. Ayer Colombia toma la decisión de no recibir los aviones que venían con los connacionales deportados y la respuesta de Estados Unidos fue inmediata. Toma la decisión de las visas, de suspender los trámites de visas y después aparece el presidente Donald Trump diciendo que
se tienen que revocar las visas de funcionarios colombianos, pone el tema de los aranceles, anuncia también posibles sanciones para la banca y las finanzas colombianas. Fue una reacción muy rápida. ¿Qué quiere decir Estados Unidos? ¿Cuál es el mensaje que quiere enviar con esta reacción? Creo que el mensaje lo dijo muy claramente el presidente Donald Trump y esto es una política interna de Estados Unidos donde Estados Unidos va a buscar hacer su proceso de reducir la migración ilegal de forma contundente y en ese sentido los países pues que no quieran recibir a los connacionales pues van a tener una respuesta contundente de parte de Estados Unidos. Hablemos un poco de los empresarios, esos empresarios que hacen parte de la Cámara Colomboamericana. ¿Cómo los ve usted a ellos? ¿Están con incertidumbre? ¿Están tranquilos? ¿Cómo ven la situación? Los empresarios siempre han sido resilientes y en este caso hay que agradecer también a ellos porque fueron varios los que hicieron el ejercicio de la conexión con Estados Unidos para lograr mostrar que esta crisis afecta también a empresas estadounidenses establecidas en Colombia como a los mismos colombianos y que va más allá del presidente Gustavo Petro. Y en ese sentido, ese esfuerzo que hacen los empresarios es constante. La apuesta de los empresarios es constante y a largo plazo. También reconocemos pues el esfuerzo que han mantenido en Colombia tantas empresas americanas que hoy en día están generando empleo, están generando beneficios para los colombianos, están generando transferencia de conocimiento, de tecnología y eso no va a frenar. Usted también habla de la importancia de hacer un trabajo diplomático importante. Y precisamente Colombia está en este momento en un tránsito en esa diplomacia. Va a salir el canciller Luis Gilberto Murillo, llegará Laura Sarabia al cargo. ¿Cómo ve ese cambio que va a tener el país de cara a lo que está ocurriendo y cómo podría ayudar a que estos impases se superen o más bien que no vuelvan a ocurrir? Lo primero es tener una diplomacia abierta, que los conductos se mantengan y que la política exterior de Colombia sea pragmática, sensata, pausada. En ese sentido, pues el acompañamiento de parte de la Cámara Colomboamericana a cada una de las acciones que estará desarrollando el gobierno estará abierto, estaremos dispuestos siempre y cuando mantengamos estos conductos diplomáticos. Creo que esto amerita una gestión mucho más grande de todos donde el apoyo tiene que ser contundente porque lo que nos une es Colombia. Y para ir cerrando, doctora, quisiera que por favor nos diera un poco de contexto para las personas que no lo tienen quizás claro, por qué es tan importante Estados Unidos para Colombia y por qué es su principal socio comercial, cuáles son esos productos que más exportan a Estados Unidos, que más importamos nosotros desde allá, y esas cifras que argumentan la importancia que tiene Estados Unidos con Colombia. Colombia y Estados Unidos tienen una relación de 200 años y es una relación que se ha venido dando a través de una agenda estable que ha permitido a Colombia tener unos resultados importantes que van más allá de los números. Es generación de empleo, es inversión, es recurso económico que llega a Colombia y que genera un movimiento dentro del crecimiento económico del país de forma importante. No sobra mencionar en variables como por ejemplo la exportación. Estamos viendo que las exportaciones de Colombia al mundo decrecen 1%, mientras que las exportaciones a Estados Unidos crecen un 24%. El número de turistas que llegan a Colombia son 1.072.000, generando un ingreso importante y una cadena que hace una derrama relevante en 40 sectores de la economía nacional. Al mismo tiempo, el siguiente país del cual recibimos turistas es México con 335.000. 1.072.000 de Estados Unidos, 335.000 de México como segundo puesto de turistas que recibimos. Inversión extranjera es el 43% de la inversión que recibimos del mundo, en la que está de Colombia y que viene creciendo al 3%, mientras que la inversión del mundo en Colombia decrece un 25%. Las remesas que tanto bienestar le da a muchos colombianos que reciben recursos por parte de sus connacionales establecidos en Estados Unidos es el 53% del total de las remesas que recibe Colombia son de Estados Unidos. Genera el 1.37% del PIB nacional. Es realmente importante, pero como menciono, va mucho más allá
de la cifra, porque estamos viendo que sectores, por ejemplo, como el floricultor, son más de 200.000 empleos, lo que se generan a través de las exportaciones de flores a Estados Unidos, que representa el 79% de la participación de Estados Unidos sobre el total de nuestras exportaciones. O sea que el total de nuestras exportaciones de flores al mundo, el 79% son a Estados Unidos. Pero también hay que hablar de frutas que tanto ha costado empezar a generar un proceso de exportación contundente y con grandes oportunidades para Estados Unidos. Son 765.000 empleos directos y 1.800.000 empleos indirectos. Es el 29% de nuestras exportaciones a Estados Unidos y así podríamos seguir avanzando en diferentes sectores de gran relevancia para el país que generan crecimiento, que generan empleo y por ende bienestar para los colombianos a través de los ingresos que se están dando. Y la última, ya para recapitular y cerrar, ¿nos preparamos entonces para vivir muchas más de estas tensiones entre Colombia y Estados Unidos? Yo creo que es inevitable que se produzca diferencias entre los dos gobiernos. Lo que hay que hacer es seguir manteniendo el pragmatismo, la política exterior pausada, que permita utilizar los canales diplomáticos y ojalá no se vuelva a utilizar las redes sociales para este tipo de acciones. Doctora María Claudia Lacutir, muchísimas gracias por su tiempo y por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias a ustedes.